Mi nombre es Esteban Campos. Tengo 71 años. Y ayer vendí mi casa, mi auto, todos mis muebles y hasta las joyas de mi difunta esposa después de que mi nieta Camila me mandara un mensaje de WhatsApp el mismo día de su boda preguntándome si iba a ir. Durante 6 meses había estado esperando una invitación que nunca llegó para la boda más importante de la vida de la nieta que ayudé a criar, y cuando finalmente me escribió a las 3 horas de la ceremonia, como si fuera una ocurrencia de último momento, decidí que ya era suficiente. Lo que ella y toda mi familia no sabían es que con la venta de todo mi patrimonio, había reunido más dinero del que habían imaginado, y que tenía planes que iban a cambiar mi vida para siempre, pero no de la manera que ellos esperaban. Imagínate la situación. Después de 71 años viviendo en Córdoba, después de haber criado a 4 hijos que me dieron 14 nietos, después de haber estado presente en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de sus vidas, la nieta que más quería en el mundo se iba a casar y me enteré por casualidad cuando vi las fotos en Facebook después de que todo había terminado. Cuando le contesté no a su mensaje, Camila me respondió con un «Ok, abuelo, después te cuento cómo estuvo», como si no hubiera pasado nada, como si fuera normal invitar al abuelo a una boda 3 horas antes de que empezara, como si 71 años de amor incondicional no valieran ni una invitación formal. Pero acá viene lo que ninguno de ellos se imaginó. Mientras Camila celebraba su boda sin el abuelo, que le había pagado los estudios universitarios, que la había cuidado cuando sus padres trabajaban, que había estado en el hospital todas las noches cuando se operó de apendicitis a los 12 años, yo estaba en la oficina de un agente inmobiliario, firmando los papeles de venta de todo lo que había construido durante décadas. Esa noche, mirando las fotos de la boda en las redes sociales donde aparecían todos mis hijos y nietos, sonriendo como si nada hubiera pasado, tomé la decisión más radical de mi vida. No iba a quedarme esperando migajas de afecto de una familia que me había convertido en invisible. No iba a seguir mendigando el cariño de gente que me había reemplazado por sus propias conveniencias. Al día siguiente, hice algo que nadie en mi familia creyó que sería capaz de hacer. Algo que iba a cambiar todo para siempre, y que les iba a enseñar el verdadero valor de tener un abuelo que los amaba sin condiciones. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que decidí hacer con todo el dinero de la venta y cómo reaccionó mi familia cuando se enteró va a sorprenderte tanto como los sorprendió a ellos. Y contame desde qué provincia me estás escuchando, porque esta lección sobre el respeto a los mayores debería conocerse en todo el país. Para que entiendas cómo llegué a sentirme tan invisible en mi propia familia, tengo que contarte cómo había cambiado mi relación con mis hijos y nietos durante los últimos años, especialmente después de que murió mi esposa Rosa hace 3 años. Rosa había sido el centro emocional de nuestra familia durante 50 años de matrimonio. Ella organizaba todas las reuniones, recordaba todos los cumpleaños. Mantenía la comunicación constante con nuestros 4 hijos, Marcos, Julia, Alejandro y Patricia. Cuando Rosa murió de un cáncer fulminante que se la llevó en 6 meses, toda la dinámica familiar cambió de maneras que yo no había anticipado. Durante los primeros meses después del funeral, mis hijos vinieron regularmente a visitarme. Se preocupaban por cómo estaba manejando la soledad, se ofrecían para ayudarme con las compras o con los trámites que antes hacía Rosa. Mis nietos también aparecían seguido, especialmente Camila, que en esa época tenía 24 años y estaba terminando su carrera de psicología. «Abuelo», me decía Camila durante esas primeras visitas, «vos siempre fuiste el pilar de esta familia. Ahora que no está la abuela, tenemos que cuidarte entre todos para que no te sientas solo». Y yo le creía. Pensaba que íbamos a encontrar una nueva forma de estar unidos sin Rosa, que iba a seguir siendo una parte importante de la vida de todos ellos. Pero gradualmente, las visitas se fueron espaciando. Los hijos empezaron a venir una vez por semana en lugar de varias veces. Después una vez cada 2 semanas, después solo los fines de semana. Los nietos empezaron a tener menos tiempo para pasar conmigo porque tenían trabajos, estudios, novios, responsabilidades que parecían más importantes que mantener la conexión con el abuelo.
Las reuniones familiares también cambiaron. Antes, cuando Rosa vivía, todas las celebraciones eran en nuestra casa. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños importantes, todos venían acá porque Rosa cocinaba para un ejército y la casa siempre estaba llena de vida. Pero después de su muerte, las reuniones empezaron a rotarse entre las casas de mis hijos y cada vez me incluían menos en la planificación. Papá, me decían cuando yo preguntaba sobre las fechas o los menús, no te preocupes por nada. Vos solo vení y disfrutá. Nosotros nos encargamos de todo. Parecía considerado, pero en realidad significaba que había dejado de ser parte del proceso de construcción familiar para convertirme en un invitado en mi propia familia. Camila había sido siempre la nieta más cercana a mí. Desde chica venía a quedarse en casa los fines de semana, me ayudaba con el jardín, me acompañaba a hacer las compras. Durante su adolescencia, cuando tenía problemas con sus padres, venía a contarme sus preocupaciones y yo la escuchaba sin juzgarla. Cuando empezó la universidad, yo le pagué la matrícula y los libros porque sus padres estaban pasando por problemas económicos. Abuelo, me decía Camila cuando aceptó mi ayuda económica, algún día te voy a devolver cada peso que gastes en mí. Vos sos el mejor abuelo del mundo y mereces que tus nietos te honren siempre. Esas palabras me llenaron de orgullo porque confirmaron que los valores que Rosa y yo habíamos tratado de transmitir estaban arraigados en las nuevas generaciones. Pero durante los últimos 2 años, también Camila había empezado a distanciarse. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, nuestras conversaciones más superficiales, su atención más dividida entre el teléfono y yo cuando venía a verme. Cuando le preguntaba sobre sus estudios, su trabajo, su vida social, me daba respuestas cortas que no invitaban a profundizar la conversación. Hace un año conoció a Rodrigo, un ingeniero 5 años mayor que ella, que trabajaba en una multinacional. Al principio me lo presentó como un amigo, después como alguien especial, finalmente como su novio formal. Las pocas veces que lo traje a casa, me pareció un muchacho educado pero distante, que hablaba poco conmigo y que claramente prefería que las visitas fueran cortas. Abuelo, me decía Camila, cuando yo trataba de conocer mejor a Rodrigo, él es un poco tímido con gente nueva, pero es un hombre maravilloso que me trata muy bien y que tiene un futuro muy prometedor. Yo acepté esa explicación porque quería que Camila fuera feliz, pero en el fondo siempre sentí que Rodrigo me veía como parte del pasado de su novia, no como parte de su futuro. Hace 6 meses, durante una de las escasas visitas de Camila, ella mencionó casualmente que Rodrigo le había propuesto matrimonio y que habían decidido casarse pronto. Me emocioné mucho con la noticia y le pregunté detalles sobre la fecha, el lugar, la ceremonia. Camila me dijo que todavía estaban organizando todo, pero que por supuesto yo iba a estar invitado. Abuelo, me dijo con una sonrisa que en ese momento me pareció genuina, vas a ser uno de los invitados más importantes. Después de todo, vos me ayudaste a llegar hasta acá con tus consejos y tu apoyo. No podría casarme sin tenerte ahí para verme feliz. Esas palabras me llenaron de expectativa. Empecé a planear qué me iba a poner, qué regalo les iba a dar, qué palabras les iba a decir en el brindis. También empecé a ahorrar dinero extra para contribuir con los gastos de la boda, porque sabía que las familias jóvenes siempre necesitan ayuda económica para celebraciones importantes. Pero las semanas pasaron y la invitación formal nunca llegó. Cuando le preguntaba a Camila sobre la fecha específica, me decía que todavía estaban definiendo detalles. Cuando le preguntaba si necesitaban ayuda con algo, me decía que todo estaba bajo control. Cuando le preguntaba sobre la lista de invitados, me decía que iban a ser muy pocos, porque querían algo íntimo. Hace 3 meses, durante una reunión familiar en casa de mi hijo Marcos, escuché por casualidad una conversación entre mis nueras sobre los preparativos de la boda de Camila. Hablaban de vestidos, de flores, de la iglesia que habían reservado, de la fiesta que iban a hacer después. Cuando me acerqué para participar en la conversación, se quedaron calladas y cambiaron de tema. Le pregunté a Julia, la madre de Camila, si sabía algo sobre la fecha de la boda. Me dijo que Camila le había pedido que no hablara de detalles porque querían mantener todo en secreto hasta último momento para evitar estrés familiar. Esa explicación me sonó extraña,
pero no quise presionar porque no quería crear conflictos. Hace un mes vi en Facebook que una de mis bisnietas había posteado una foto con un vestido nuevo que decía «Lista para la boda de tía Camila». Cuando le pregunté a Camila sobre esa foto, me dijo que la nena se había confundido y que había posteado algo sobre otra boda familiar. Pero esa misma semana, mi vecino don Carlos me contó que había visto camiones de una empresa de catering descargando cosas en el salón de eventos que está cerca de mi casa. Cuando le pregunté qué celebración habría, me dijo que le había preguntado a los empleados y le habían dicho que era una boda para el sábado siguiente. Empecé a atar cabos y me di cuenta de que la boda de Camila probablemente iba a ser ese fin de semana, pero que por alguna razón no me habían invitado oficialmente. Decidí esperar hasta el último momento, pensando que tal vez habían planeado darme una sorpresa o que habían tenido problemas con las invitaciones. El sábado me quedé en casa esperando. Revisé mi teléfono cada 5 minutos esperando un llamado, un mensaje, cualquier comunicación de mi familia. Me vestí con mi mejor traje por si acaso alguien venía a buscarme de último momento. Me quedé despierto hasta muy tarde esperando noticias. El domingo por la mañana vi las primeras fotos en las redes sociales. Ahí estaba Camila radiante en su vestido de novia, rodeada de toda mi familia. Estaban mis 4 hijos con sus esposas, estaban todos mis nietos, estaban bisnietos, cuñados, primos, amigos. Estaba todo el mundo excepto yo. En una de las fotos vi a mi bisnieta con el vestido que había mostrado en Facebook. En otra, vi el salón que mi vecino había visto preparar. En otra, vi a Camila cortando la torta mientras toda la familia aplaudía. Era una celebración hermosa, alegre, llena de amor familiar. Y yo había estado completamente excluido. Esa tarde, a las 3 de la tarde, llegó el mensaje de Camila. «Abuelo, ¿vienes a la boda? Estamos en el Salón Santa María». Como si fuera una invitación casual a un almuerzo de domingo. Como si no hubieran pasado 6 meses de preparativos de los que me habían mantenido deliberadamente al margen. Le contesté no, porque ya no tenía sentido ir. La ceremonia religiosa había sido por la mañana. El almuerzo había terminado, las fotos familiares ya estaban tomadas. ¿Qué iba a hacer allí? ¿Aparecer como el abuelo olvidado que llegó después de que todo lo importante ya hubiera pasado? Pero más que el orgullo herido, lo que me devastó fue la confirmación de que para mi familia yo ya no era una prioridad. No era que se hubieran olvidado de invitarme, era que habían decidido deliberadamente no incluirme en uno de los momentos más importantes de la vida de Camila. Esa noche, mirando todas las fotos de la celebración desde mi casa vacía, tomé la decisión que iba a cambiar todo. Si mi familia había decidido que yo era prescindible en sus vidas importantes, entonces yo iba a decidir cómo quería pasar el resto de mis años sin depender de su consideración o su afecto. Al día siguiente, llamé a 3 inmobiliarias diferentes para tasar mi casa. Era una propiedad que Rosa y yo habíamos comprado hace 45 años y que habíamos ido mejorando durante décadas. Tenía 4 habitaciones, 2 baños, un jardín grande, y estaba en una zona que se había valorizado mucho durante los últimos años. Los tasadores me dijeron que podía vender la casa por una suma que era mucho mayor de lo que había imaginado. Con la inflación y el crecimiento de la zona, mi propiedad valía casi 10 veces lo que habíamos pagado originalmente. Era suficiente dinero para cambiar completamente mi forma de vida. También puse en venta mi auto, que era un modelo relativamente nuevo que había comprado 2 años antes para poder seguir manejando independientemente. Los muebles los vendí a una empresa que compra contenidos completos de casas. Las joyas de Rosa, que incluían algunas piezas heredadas de su abuela, las vendí a una joyería del centro que se especializaba en piezas de época. En una semana había convertido todo mi patrimonio material en dinero líquido. Era una suma que me daba libertad total para hacer lo que quisiera con el resto de mi vida, sin tener que depender de nadie para nada. Pero antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro, decidí que tenía que despedirme apropiadamente de la vida que había construido durante 71 años en Córdoba. Una despedida que también le enseñara a mi familia
el valor de lo que habían perdido al excluirme de sus celebraciones importantes. Organicé mi propia fiesta de despedida. Invité a todos mis vecinos, a mis amigos del club donde jugaba al dominó, a los compañeros de trabajo que todavía mantenía contacto, a las personas que habían sido importantes en mi vida, pero que no eran familia directa. No invité a ninguno de mis hijos o nietos. La fiesta fue en el patio de mi casa, el mismo lugar donde habíamos celebrado durante décadas todos los cumpleaños familiares cuando Rosa vivía. Contraté un asador, compré bebidas para todos, puse música de mi época. Fue una celebración hermosa donde me despedí de 45 años de memorias. Durante la fiesta, don Carlos me preguntó por qué no había invitado a mi familia. Le expliqué toda la situación de la boda de Camila y cómo me había sentido excluido de algo tan importante. Todos mis amigos se indignaron cuando supieron la historia. Esteban, me dijo mi compadre Miguel, una familia que no invita al abuelo a una boda no merece llamarse familia. Vos hiciste bien en no ir después de semejante falta de respeto. Y hiciste mejor todavía en organizar tu propia celebración con gente que realmente te valora. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, me senté en mi patio vacío por última vez y me despedí mentalmente de Rosa. Le pedí perdón por vender la casa donde habíamos sido tan felices, pero también le expliqué que no podía seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos cuando las personas por las que habíamos construido esos recuerdos ya no me consideraban importante. Al día siguiente, el comprador de la casa vino a firmar los papeles finales y a entregarme las llaves de mi nuevo futuro. Con todo ese dinero, yo tenía la libertad de hacer algo que había soñado desde que me jubilé, pero que nunca había tenido el valor de intentar. Me compré un motorhome completamente equipado, el tipo de vehículo que permite viajar cómodamente y quedarse en cualquier lugar del país durante el tiempo que uno quiera. Era mi casa móvil, mi independencia sobre ruedas, mi boleto de entrada a una nueva vida que no dependía de calendarios familiares o de invitaciones que nunca llegaban. También me inscribí en un grupo de viajeros mayores que organizan excursiones por toda América del Sur. Eran personas como yo, algunos viudos, otros solteros, otros simplemente cansados de rutinas que ya no les daban alegría. Todos buscando nuevas experiencias y nuevas amistades en la última etapa de sus vidas. Mi primer viaje iba a ser un recorrido por la Patagonia que duraba 3 meses. Después tenía planeado conocer el norte argentino, seguir hacia Bolivia y Perú, después bajar por Chile y Uruguay. Por primera vez en décadas, mis planes no dependían de fechas familiares, de compromisos con hijos o nietos, de celebraciones donde podía o no ser invitado. Una semana antes de partir hacia el sur, finalmente recibí la llamada que había estado esperando. Era Camila, que me había estado buscando después de que sus padres le contaran que había vendido la casa y que me estaba mudando. «Abuelo», me dijo con una voz que sonaba genuinamente preocupada, «¿por qué no me dijiste que estabas vendiendo todo? ¿Por qué no me dijiste que te sentías mal por lo de la boda? Podríamos haber hablado sobre todo esto antes de que tomaras una decisión tan drástica». Le expliqué que había estado esperando durante 6 meses, que me incluyeran en los preparativos de su boda, que había esperado una invitación que nunca llegó, que me había sentido completamente ignorado en el día más importante de su vida. Le dije que su mensaje de último momento no era una invitación, era una confirmación de que yo ya no era una prioridad en su vida. «Abuelo», me dijo Camila, «hubo un malentendido terrible. Rodrigo y yo pensamos que sus padres te habían invitado formalmente. Y sus padres pensaron que nosotros te habíamos invitado directamente. Nadie se dio cuenta de que no habías recibido una invitación oficial hasta que ya había pasado todo. Esa explicación me dolió más que si hubiera sido una exclusión deliberada. Significaba que durante 6 meses ningún miembro de mi familia había pensado lo suficiente en mí como para verificar si yo sabía los detalles de la boda más importante del año. Significaba que yo era tan poco presente en sus pensamientos, que nadie se había dado cuenta de que no tenía la información básica sobre cuándo y dónde era la celebración. «Camila», le dije, «el problema no es que no me hayan invitado formalmente. El problema es que durante todos esos meses nadie en la familia consideró importante incluirme en las conversaciones sobre la boda
en la emoción de los preparativos, en la alegría de planear algo tan especial. Ustedes me convirtieron en un extraño en mi propia familia. Ella trató de convencerme de que todo había sido un malentendido, que la familia me extrañaba, que no era necesario que me fuera de Córdoba por una confusión que se podía resolver con una conversación, pero yo ya había tomado mi decisión y no la iba a cambiar por promesas de que las cosas iban a ser diferentes. Camila, le dije antes de cortar la llamada, ustedes tuvieron 71 años para demostrarme que era importante en sus vidas. Durante los últimos años, eligieron demostrarme que no lo era. Ahora yo elijo hacer algo diferente con el tiempo que me queda. 2 días después partí hacia el sur en mi motorhome, con una libertad que no había sentido en décadas. Por primera vez desde la muerte de Rosa, mis días no estaban estructurados alrededor de esperar llamadas telefónicas que no llegaban, visitas que se cancelaban o invitaciones que aparecían a último momento. El primer mes de viaje fue revelador. Conocí a otros viajeros que habían tomado decisiones similares por razones parecidas. Gente que había decidido priorizar su propia felicidad en lugar de seguir esperando reconocimiento o afecto de familias que los daban por sentado. María Elena, una señora de 68 años de Mendoza, me contó que había empezado a viajar después de que sus hijos decidieron pasar la Navidad en casa de los suegros sin siquiera preguntarle si quería acompañarlos. Jorge, un viudo de 75 años de Tucumán, me contó que había vendido todo después de que sus nietos dejaran de visitarlo cuando él ya no podía darles dinero para caprichos. Estos viajeros se habían convertido en una familia elegida, unida por la experiencia común de haber sido subestimados por sus familias biológicas y por la decisión valiente de construir nuevas formas de felicidad en sus últimos años de vida. Durante mis viajes por la Patagonia, descubrí paisajes que no había imaginado que existían en mi propio país. Glaciares que cambiaban de color según la luz del día, lagos que parecían espejos perfectos de las montañas, bosques donde podía caminar durante horas sin encontrar otra persona. Era una belleza que sanaba partes de mi alma que ni siquiera sabía que estaban lastimadas. También descubrí que viajar me daba una perspectiva completamente nueva sobre la vida y sobre las relaciones. Cuando uno está constantemente moviéndose, conociendo lugares nuevos, interactuando con personas diferentes, es imposible quedarse estancado en resentimientos o en tristezas por cosas que no se pueden cambiar. Después de 3 meses en el sur, subí hacia el norte para conocer las provincias que nunca había visitado. En Salta, conocí a un grupo de artistas locales que me enseñaron técnicas de cerámica que había querido aprender desde siempre. En Jujuy, participé en talleres de tejido andino que me conectaron con tradiciones que no conocía. En Tucumán, aprendí sobre agricultura sostenible trabajando como voluntario en una cooperativa que ayudaba a familias rurales. Cada nueva experiencia me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Había pasado demasiados años esperando que mi familia me diera propósito y felicidad, cuando en realidad tenía la capacidad de crear ambos por mi cuenta. A los 6 meses de viaje, cuando estaba en un camping cerca de las cataratas del Iguazú, recibí una llamada de mi hijo Marcos. Me contó que toda la familia me extrañaba, que se habían dado cuenta de lo importante que era mi presencia después de que no estuve en el último cumpleaños familiar, que querían que volviera a casa para que las cosas fueran como antes. «Papá», me dijo Marcos, «vendé esa casa rodante y volvé con nosotros. Podés vivir en casa de cualquiera de nosotros. No tenés que estar solo viajando por ahí como si no tuvieras familia que te quiere». Le expliqué que no estaba solo, que había encontrado una comunidad de viajeros que me valoraba y me incluía en todo, que había descubierto formas de ser útil y feliz que no dependían de calendarios familiares. Le dije que no quería volver a ser el abuelo al que invitan de último momento porque sienten culpa, sino continuar siendo la persona que había descubierto durante mis viajes. También les mandé fotos de todos los lugares que había conocido, de las actividades que había hecho, de las personas con las que había compartido experiencias. Quería que vieran que mi vida sin ellos no era triste o solitaria, sino rica y plena de maneras que nunca había experimentado cuando vivía esperando sus migajas de atención. Camila me escribió un mensaje muy largo
pidiendo perdón por la situación de la boda y prometiendo que si yo volvía, las cosas iban a ser diferentes. Me dijo que había entendido lo injusto que había sido excluirme de su día especial y que quería compensarme siendo una nieta más presente y considerada. Pero yo ya había aprendido que las relaciones no se reparan con promesas de cambio, sino con cambios reales mantenidos durante periodos largos. Y sobre todo, había aprendido que mi felicidad no podía depender de si mi familia decidía valorarme o no. Hoy, un año después de la boda a la que no fui invitado, estoy escribiendo esta historia desde un camping en la costa uruguaya, rodeado de amigos viajeros que planean el próximo destino juntos. Mañana salgo hacia Brasil para conocer lugares que siempre había soñado visitar, pero que nunca había tenido el valor de explorar solo. Mi familia sigue insistiendo en que vuelva, pero ya no con la urgencia desesperada de los primeros meses. Se han acostumbrado a mi ausencia de la misma manera que se habían acostumbrado a mi presencia. La diferencia es que ahora yo no estoy esperando que me incluyan en sus celebraciones para ser feliz. Y vos, que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de exclusión familiar y redescubrimiento personal, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad propia por sobre la aprobación de otros, incluso cuando esos otros son la familia que más amamos. Si alguien te está dando por sentado, si no te invitan a celebraciones importantes, si te tratan como si tu presencia fuera opcional, en momentos que deberían ser compartidos, recordá que tenés el poder de elegir dónde y con quién pasar tu tiempo y tu energía. La vida es demasiado corta para gastarla, esperando reconocimiento de gente que no valora lo que tenés para ofrecer. Y nunca es demasiado tarde para empezar una nueva aventura que te haga feliz independientemente de las decisiones de otros. Contame qué harías vos en mi lugar y desde qué provincia me estás escuchando. Porque la libertad de elegir tu propia felicidad no tiene edad, y las mejores aventuras a veces empiezan cuando uno decide dejar de esperar invitaciones que nunca llegan. Pero antes de terminar esta historia, quiero contarte con mucho más detalle todo el proceso emocional que viví durante esos primeros meses de viaje, porque fue una transformación tan profunda que cambió completamente mi forma de entender quién soy y qué quiero de los años que me quedan de vida. La primera noche que dormí en el motorhome, estacionado en un camping cerca de Villa Carlos Paz, me desperté varias veces con una sensación de pánico que no había experimentado en décadas. No era miedo físico, sino una especie de vértigo existencial por haber tomado una decisión tan radical sin posibilidad de vuelta atrás. Durante 71 años había dormido en casas fijas, en habitaciones que conocía, rodeado de objetos familiares que me daban sensación de continuidad y seguridad. Pero esa noche estaba en un vehículo, en un lugar que no conocía, sin nada más que lo indispensable para sobrevivir. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Me quedé despierto hasta el amanecer pensando en Rosa y en lo que habría opinado sobre mi decisión. Durante nuestros 50 años de matrimonio, Rosa había sido la aventurera de la pareja. Siempre quería viajar a lugares nuevos, conocer culturas diferentes, probar comidas exóticas. Yo era el que ponía excusas, que era muy caro, que era muy complicado, que era mejor esperar a jubilarnos, que los nietos necesitaban que estuviéramos cerca. Rosa, mi amor, le dije a su foto que había puesto en el tablero del motorhome, por fin estoy haciendo lo que vos siempre quisiste que hiciéramos juntos. Ojalá pudieras estar acá para ver estas montañas que tanto te gustaban. Y por primera vez desde su muerte, lloré lágrimas de gratitud en lugar de lágrimas de tristeza. Esa mañana conocí a mis primeros compañeros de viaje. En el camping había otros 3 motorhomes con gente de mi edad que también había decidido explorar el país sin itinerarios fijos. Desayunamos juntos alrededor de una fogata y cada uno contó su historia de por qué había elegido esta forma de vida. Raquel, una exmaestra de 65 años de Buenos Aires, me contó que había empezado a viajar después de jubilarse porque se había dado cuenta de que había pasado 40 años cuidando a estudiantes, después 20 años cuidando a sus padres mayores, y nunca se había tomado tiempo para hacer algo solo por ella. Esteban, me dijo esa primera mañana, la sociedad nos enseña que la vejez es para quedarse quietos, para no molestar,
para esperar la muerte en un sillón. Pero yo creo que la vejez es para hacer todas las cosas que no pudimos hacer cuando estábamos ocupados con responsabilidades que no habíamos elegido. Carlos, un viudo de 73 años de Rosario, me contó que había vendido su casa después de que sus hijos empezaran a visitarlo solo para pedirle dinero prestado o para que cuidara a los nietos cuando ellos tenían compromisos sociales. Había decidido gastar su herencia en vida en lugar de dejarla para hijos que no valoraban su compañía. Y Marta, una señora de 68 años que había enviudado recientemente, me contó que su familia le había sugerido que se mudara a un geriátrico después de la muerte de su esposo porque consideraban peligroso que viviera sola. En lugar de aceptar esa imposición, había comprado un motorhome y había decidido que iba a envejecer en movimiento, conociendo el mundo. Escuchar esas historias me hizo sentir menos solo en mi decisión. Me di cuenta de que había muchas personas de mi edad que habían llegado a conclusiones similares sobre la importancia de priorizar la propia felicidad en lugar de seguir esperando reconocimiento o afecto de familias que nos daban por sentado. Esos primeros compañeros de viaje se convirtieron en mi nueva familia elegida. Decidimos recorrer la Patagonia juntos, caravana de 4 motorhomes que se movían al ritmo de nuestros intereses y necesidades, sin horarios impuestos por otros. Durante esas primeras semanas de viaje, descubrí aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. Cuando estás constantemente en lugares nuevos, cuando tenés que tomar decisiones todos los días sobre hacia dónde ir y qué hacer, cuando interactúas con personas diferentes constantemente, es imposible seguir siendo la misma persona que eras en la rutina familiar fija. Me di cuenta de que era mucho más sociable de lo que había creído. En los campings, en los restaurantes locales, en las estaciones de servicio, empezaba conversaciones con extraños que se convertían en amistades temporales pero genuinas. La gente mayor que viaja sola genera una especie de solidaridad automática donde nos cuidamos mutuamente. También descubrí que tenía una capacidad de adaptación que no sabía que poseía. Dormir en lugares diferentes cada noche, cocinar con recursos limitados, resolver problemas mecánicos básicos del motorhome, navegar por rutas que no conocía. Todas esas habilidades prácticas me dieron una sensación de competencia y autonomía que no había sentido en años. Pero lo más revelador fue descubrir que tenía intereses y curiosidades que habían estado reprimidos por décadas de rutina familiar. En cada pueblo que visitábamos, buscaba museos locales, talleres de artesanos, ferias de productos regionales. Me convertí en un estudiante entusiasta de la historia y la cultura argentina que nunca había tenido tiempo de explorar cuando estaba ocupado con obligaciones familiares. En Bariloche tomé un curso de fotografía de paisajes y descubrí que tenía un ojo natural para capturar la belleza de los lugares que visitaba. En el Calafate, aprendí sobre glaciología trabajando como voluntario con científicos que estudiaban el cambio climático en los glaciares patagónicos. En Ushuaia, participé en expediciones de observación de ballenas que me conectaron con la inmensidad del océano de maneras que nunca había imaginado. Cada nueva experiencia me confirmaba que había pasado demasiados años definiéndome exclusivamente como padre, abuelo, esposo, miembro de una familia. Había olvidado que también era Esteban, un individuo con intereses propios, capacidades propias, sueños propios, que no dependían de roles familiares. Después de 3 meses en la Patagonia, mi grupo de viajeros decidió separarse temporalmente para explorar diferentes regiones del país. Fue la primera vez en mi nueva vida que iba a estar completamente solo durante un periodo prolongado, y al principio me daba miedo la soledad. Pero descubrí que había una gran diferencia entre estar solo por elección y estar solo por abandono. Cuando elegís estar solo para hacer algo que te interesa, la soledad se convierte en libertad. Cuando estás solo porque otros han decidido excluirte, la soledad se convierte en sufrimiento. Subí hacia el norte siguiendo la Ruta 40, una de las carreteras más espectaculares del mundo que atraviesa paisajes que cambian dramáticamente cada pocas horas. Desiertos que parecían marcianos, montañas de colores imposibles, pueblos perdidos en el tiempo,
donde la gente todavía vivía de la agricultura y la ganadería tradicional. En cada lugar me quedaba el tiempo que quería, sin presiones de horarios o de compromisos con otras personas. Si un lugar me gustaba especialmente, me quedaba una semana. Si un pueblo no me interesaba, seguía viaje al día siguiente. Era una libertad total que no había experimentado nunca en mi vida. En Cafayate conocí a un grupo de artistas jubilados que habían formado una cooperativa para enseñar técnicas tradicionales de cerámica y tejido a turistas. Me quedé un mes trabajando con ellos, aprendiendo a hacer vasijas de barro con técnicas que se habían transmitido durante generaciones. Fue la primera vez en mi vida que creaba algo con mis manos que no tenía ninguna función práctica, solo belleza. «Don Esteban», me dijo Rosa, una de las alfareras que me enseñó, «usted tiene manos de artista. Debería haber empezado a hacer cerámica hace décadas». Y yo pensé en todos los años que había perdido creyendo que no tenía talento para nada más que trabajar y cuidar familia. En Salta, me incorporé a un grupo de voluntarios que trabajaba con comunidades indígenas en proyectos de agricultura sostenible. Era trabajo físico demandante, pero me hacía sentir útil de maneras que no dependían de roles familiares. Estaba contribuyendo a algo importante, usando mi experiencia de vida para ayudar a gente que realmente valoraba mi presencia y mis conocimientos. Los miembros de esas comunidades me trataban con un respeto genuino que había echado de menos durante los últimos años con mi propia familia. No me veían como un viejo al que había que tolerar, sino como una persona con sabiduría y experiencia que podía aportar algo valioso a sus proyectos comunitarios. Durante esos meses también mantuve correspondencia regular con mis compañeros de viaje originales, que estaban teniendo experiencias similares en otras partes del país. Nos mandábamos fotos, nos contábamos historias, nos dábamos consejos sobre lugares que valía la pena visitar. Era una red de apoyo que había construido yo mismo, basada en intereses compartidos y respeto mutuo. Raquel me escribió desde Mendoza, contándome sobre un taller de escritura autobiográfica donde estaba aprendiendo a documentar sus experiencias de viaje. Carlos me mandó fotos desde las cataratas del Iguazú, donde estaba trabajando como guía voluntario para turistas mayores. Marta me contó sobre un proyecto de conservación de flora nativa en Córdoba, donde estaba aplicando conocimientos de jardinería que había desarrollado durante décadas. Todos estábamos descubriendo aspectos de nosotros mismos que habían estado enterrados bajo años de rutina y obligaciones familiares. Era como si hubiéramos despertado de un sueño largo donde habíamos olvidado quiénes éramos realmente, más allá de nuestros roles como cuidadores de otros. A los 6 meses de viaje, cuando estaba en un camping cerca de las cataratas del Iguazú, recibí la primera llamada realmente desesperada de mi familia. Era mi hijo Alejandro, que me contó que se habían dado cuenta de que mi ausencia estaba afectando profundamente la dinámica familiar. «Papá», me dijo con una emotividad que no había escuchado en su voz durante años, «nos dimos cuenta de que vos eras el cemento que mantenía unida a la familia. Desde que te fuiste ya no nos juntamos como antes. Ya no hay celebraciones que nos emocionen. Ya no hay alguien que se acuerde de los cumpleaños de todos y que nos haga sentir conectados entre hermanos». Esa confesión me conmovió, pero también me confirmó algo que había sospechado durante años. Mi familia me había estado usando como organizador emocional sin darse cuenta del trabajo invisible que yo hacía para mantener a todos conectados. Cuando desaparecí, ese trabajo dejó de hacerse y las relaciones familiares empezaron a deteriorarse. Le expliqué a Alejandro que me alegraba saber que valoraban mi contribución a la cohesión familiar, pero que ya no estaba dispuesto a ser el único responsable de mantener unida a una familia cuyos miembros no hacían esfuerzos genuinos para incluirme en sus vidas importantes. Si realmente quieren reconstruir la familia, le dije, van a tener que aprender a hacer el trabajo emocional que yo estuve haciendo durante décadas. Van a tener que empezar a organizarse entre ustedes, a acordarse de fechas importantes, a hacer esfuerzos conscientes para mantenerse conectados, y van a tener que demostrar que valoran mi presencia con acciones, no solo con palabras cuando ya me fui.
También le expliqué que mi nueva vida no era una rabieta temporal ni una fase de rebeldía, sino una decisión consciente de priorizar mi propia felicidad y crecimiento personal durante los años que me quedaban. Le dije que había descubierto pasiones y habilidades que nunca había tenido oportunidad de explorar y que no estaba dispuesto a renunciar a esa exploración para volver a un rol familiar que me había hecho sentir invisible. Camila también me escribió un mensaje muy largo, contándome sobre la terapia que había empezado para procesar la culpa de haberme excluido de su boda. Su terapeuta le había ayudado a entender que el problema no era solo el malentendido sobre las invitaciones, sino un patrón familiar más amplio donde los adultos mayores gradualmente se volvían invisibles para las generaciones más jóvenes. Abuelo, me escribió, me di cuenta de que durante los últimos años te estaba tratando como si fueras parte del mobiliario familiar. Estaba tan ocupada construyendo mi propia vida que me olvidé de valorar activamente la tuya. Pero también entiendo que las disculpas no son suficientes para reparar años de negligencia emocional. Le agradecí su honestidad y le expliqué que apreciaba su proceso de reflexión, pero que ya no estaba esperando que la familia cambiara para que yo fuera feliz. Había aprendido a crear mi propia felicidad independientemente de si ellos decidían valorarme o no. El momento más revelador de todo mi viaje llegó cuando estaba en la costa uruguaya, en un pequeño pueblo de pescadores donde me había quedado durante 3 semanas ayudando con un proyecto de conservación marina. Una noche, sentado en la playa mirando el atardecer, me di cuenta de que hacía días que no pensaba en mi familia de Córdoba. No era que los hubiera olvidado o que estuviera enojado con ellos, era que simplemente habían dejado de ser el centro gravitatorio de mis pensamientos y emociones. Estaba completamente absorto en mi vida presente, en los proyectos que estaba desarrollando, en las personas que conocía cada día, en los lugares que quería explorar mañana. Esa revelación fue liberadora, pero también un poco triste. Me di cuenta de que había pasado décadas definiendo mi identidad y mi felicidad en relación a la aprobación y el afecto de mi familia. Había sido padre de, abuelo de, esposo de, pero muy pocas veces simplemente Esteban que existe por derecho propio. La nueva vida que había construido durante mis viajes me había enseñado que era posible ser feliz sin depender de roles familiares, sin esperar reconocimiento de otros, sin definirme exclusivamente en relación a la gente que supuestamente tenía que amarme incondicionalmente. También me había enseñado que el amor incondicional no significa aceptar maltrato o negligencia, que valorar a la familia no significa renunciar a la propia dignidad, que ser un buen padre o abuelo no requiere estar siempre disponible para gente que no está disponible para vos. Durante mis viajes conocí docenas de personas que habían tomado decisiones similares por razones parecidas. Adultos mayores que habían decidido priorizar sus propias necesidades, después de décadas de priorizas las necesidades de otros. Gente que había vendido todo para viajar, que se había mudado a otros países, que había empezado carreras nuevas, que había formado familias elegidas con amigos que compartían sus valores. Todos teníamos historias diferentes, pero un tema común. Habíamos llegado a un punto donde nos dimos cuenta de que la vida es demasiado corta para gastarla, esperando que otros nos den el valor y la felicidad que podemos crear por nosotros mismos. También conocí a familias que habían logrado mantener relaciones genuinas y respetuosas entre generaciones. Abuelos que eran genuinamente valorados y consultados por sus hijos y nietos. Familias que incluían activamente a los adultos mayores en decisiones importantes y que los trataban como fuentes de sabiduría en lugar de como cargas. La diferencia principal era que en esas familias funcionales, el respeto y el afecto se expresaban con acciones consistentes, no solo con palabras ocasionales. Los adultos mayores eran invitados a celebraciones con tiempo suficiente para planear su participación. Sus opiniones eran solicitadas y consideradas en decisiones familiares importantes. Su bienestar emocional y físico era monitoreado activamente por múltiples miembros de la familia. Esas familias me mostraron que era posible mantener vínculos intergeneracionales sanos, pero que esos vínculos requerían esfuerzo consciente y comunicación honesta
de todas las partes involucradas. No era suficiente con asumir que el amor familiar automáticamente resultaba en comportamiento respetuoso. Al año de haber empezado mis viajes, mi familia organizó una reunión formal para pedirme que volviera. Se juntaron todos en casa de Marcos, el único que todavía vivía en Córdoba, y me pidieron que participara por videollamada para discutir la situación familiar. Fue una conversación muy emotiva, donde todos admitieron que habían dado por sentado mi presencia y mi contribución a la cohesión familiar durante años. Reconocieron que me habían tratado como parte del mobiliario en lugar de como una persona con necesidades emocionales propias. Se disculparon por la situación de la boda de Camila y prometieron que si yo volvía, las cosas iban a ser completamente diferentes. Papá, me dijeron casi al unísono, queremos que sepas que te extrañamos no solo por lo que hacías por nosotros, sino por quien sos como persona. Queremos conocerte mejor, incluirte más activamente en nuestras vidas, valorar tu experiencia y tu sabiduría. Les agradecí la honestidad y las disculpas, pero les expliqué que ya no estaba buscando que me incluyeran en la vida familiar que habían construido sin mí. Había construido mi propia vida, con mis propios propósitos, mis propias amistades, mis propios proyectos. Y esa vida me hacía feliz de maneras que no había experimentado durante décadas. También les dije que si realmente querían mantener una relación conmigo, tenían que aceptar que esa relación iba a ser en mis términos, no en los suyos. No iba a volver a vivir en Córdoba esperando migajas de atención. No iba a reorganizar mi vida alrededor de calendarios familiares que no me incluían activamente. No iba a renunciar a mi nueva independencia para volver a roles familiares que me habían hecho sentir invisible. Si quieren formar parte de mi vida, les dije, van a tener que hacer el esfuerzo de conectarse conmigo donde estoy y como soy ahora. Van a tener que demostrar interés genuino en mis nuevos proyectos y experiencias. Y van a tener que entender que ya no estoy disponible para ser el cemento emocional de una familia que no valoraba mi presencia hasta que desaparecí. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en mis relaciones familiares. Algunas personas de mi familia han hecho esfuerzos genuinos para conectarse conmigo en mis nuevos términos. Camila me visita ocasionalmente durante mis viajes y hemos desarrollado una relación más honesta y equitativa. Marcos mantiene comunicación regular y me consulta sobre decisiones importantes de su vida, pero otros miembros de la familia han demostrado que solo estaban interesados en que yo volviera a roles familiares que les convenían a ellos, no en desarrollar relaciones genuinas conmigo como persona independiente. Y eso está bien también, porque ya no es mi responsabilidad forzar conexiones que otros no están dispuestos a mantener. Hoy, 2 años después de vender todo y empezar esta nueva vida, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que había sido en décadas. He conocido lugares increíbles, he desarrollado habilidades que nunca supe que tenía, he formado amistades profundas con personas que valoran mi compañía por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. También he aprendido que la familia puede ser algo que construís con personas que eligen incluirte activamente, no solo algo que heredás por accidente de nacimiento. Mis compañeros de viaje se han convertido en una familia elegida que me conoce, me aprecia y me incluye en decisiones importantes sobre nuestros proyectos compartidos. Y lo más importante de todo, he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para redefinir quién sos y qué querés de la vida, para elegir la felicidad propia por sobre la aprobación de otros, incluso cuando esos otros son la familia que más amás. Antes de cerrar esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero compartir contigo algunas reflexiones muy personales sobre lo que significa envejecer con dignidad en una sociedad que constantemente les dice a los adultos mayores que su tiempo ya pasó, que sus opiniones ya no importan, que su función es esperar calladamente el final en lugar de seguir creciendo como personas. Durante mis 2 años de viajes, he conocido cientos de personas de mi edad que han internalizado esos mensajes negativos sobre la vejez. Gente que se disculpa por existir, que acepta maltrato porque creen que es lo que merecen a su edad, que han renunciado a tener sueños o ambiciones
porque la sociedad les dice que esas cosas son solo para jóvenes. Pero también he conocido personas extraordinarias que han demostrado que la edad puede ser una fuente de libertad y sabiduría en lugar de limitación y declive. Gente que a los 70, 80, incluso 90 años sigue aprendiendo cosas nuevas, formando relaciones significativas, contribuyendo a causas importantes, explorando aspectos de sí mismos que nunca habían tenido tiempo de desarrollar. La diferencia entre estos dos grupos no es salud física o recursos económicos. Aunque esas cosas ayudan, la diferencia principal es la decisión consciente de mantener la curiosidad, la apertura al crecimiento y, sobre todo, el sentido de que merecen respeto y felicidad independientemente de su utilidad para otras personas. Durante mis viajes he documentado muchas de estas historias inspiradoras. En Mendoza conocí a Elena, una mujer de 82 años que había empezado a estudiar astronomía después de enviudar y que ahora guiaba tours nocturnos de observación de estrellas. Me dijo que había pasado 60 años cuidando casa y familia sin tiempo para mirar el cielo, y que ahora se levantaba todas las madrugadas para ver el amanecer desde diferentes montañas. En la quebrada de Humahuaca conocí a Roberto, un hombre de 75 años que había aprendido quechua para poder comunicarse directamente con las comunidades indígenas donde trabajaba como voluntario. Me contó que durante su carrera profesional había sido traductor de inglés, pero que ahora quería usar sus habilidades lingüísticas para preservar idiomas que estaban desapareciendo. En las cataratas del Iguazú conocí a Carmen y José, una pareja de 78 y 80 años que habían vendido su casa en Buenos Aires para recorrer Sudamérica en un motorhome después de que sus hijos les sugirieran que se mudaran a un geriátrico. Me dijeron que habían descubierto que el mundo estaba lleno de aventuras, esperando a ser vividas por gente con tiempo y experiencia para apreciarlas. Todas estas personas tenían algo en común. Habían rechazado la narrativa social de que la vejez es una etapa de declive y dependencia, y habían elegido construir una narrativa personal de crecimiento y exploración. Habían decidido que merecían felicidad y respeto, independientemente de lo que otros esperaran de ellos a su edad. También he reflexionado mucho sobre las diferencias generacionales que contribuyen a los problemas familiares que experimenté. Mi generación fue criada con valores muy específicos sobre la familia, el sacrificio personal y la importancia de anteponer las necesidades de otros a las propias. Esos valores tuvieron aspectos positivos, pero también crearon dinámicas donde los adultos mayores frecuentemente se convierten en recursos para las generaciones más jóvenes en lugar de personas con necesidades propias. Las generaciones más jóvenes han crecido con valores diferentes sobre la autonomía individual, la autorrealización y el derecho a priorizar la propia felicidad. Esos valores también tienen aspectos positivos, pero pueden crear una ceguera hacia las necesidades emocionales de los adultos mayores que siguen operando con marcos de referencia diferentes. El problema surge cuando estas diferencias generacionales se combinan con las presiones económicas y sociales actuales. Los jóvenes están tan ocupados construyendo sus propias vidas en un mundo cada vez más competitivo, que frecuentemente no tienen tiempo o energía emocional para mantener conexiones profundas con adultos mayores. Y los adultos mayores, criados para no molestar, frecuentemente no expresan sus necesidades hasta que ya es demasiado tarde. Mi experiencia me ha enseñado que la responsabilidad de cambiar estas dinámicas no puede recaer únicamente en las generaciones más jóvenes. Los adultos mayores también tenemos que tomar responsabilidad por comunicar nuestras necesidades claramente, por establecer límites sobre lo que estamos dispuestos a aceptar y por construir vidas que no dependan exclusivamente de la aprobación familiar. Durante mis viajes, he desarrollado lo que llamo principios de envejecimiento activo, que han guiado mis decisiones y que creo pueden ser útiles para cualquier persona que esté enfrentando desafíos similares con familia o con su propia percepción del envejecimiento. El primer principio es mantener la curiosidad intelectual. El cerebro humano puede seguir aprendiendo y adaptándose hasta el final de la vida, pero solo si lo mantenemos activo con desafíos nuevos.
Durante mis viajes he tomado cursos de fotografía, cerámica, agricultura, conservación ambiental, idiomas. Cada nueva habilidad me ha dado confianza en mi capacidad de crecer como persona, independientemente de mi edad. El segundo principio es cultivar relaciones basadas en respeto mutuo, no en obligación familiar o social. Las mejores relaciones de mi nueva vida son aquellas donde las personas eligen pasar tiempo conmigo porque disfrutan mi compañía, no porque sienten que deben hacerlo por compromiso familiar. Esas relaciones son más auténticas y satisfactorias que cualquier vínculo mantenido por culpa o tradición. El tercer principio es mantener propósito y contribución activa. Los seres humanos necesitamos sentir que nuestras vidas tienen significado y que podemos contribuir positivamente al mundo. Durante mis viajes he trabajado como voluntario en proyectos de conservación, educación, desarrollo comunitario. Esas contribuciones me han dado una sensación de utilidad que no dependía de roles familiares. El cuarto principio es practicar el autocuidado sin culpa. Durante décadas, prioricé las necesidades de otros por encima de las mías propias, creyendo que eso era lo que se esperaba de un buen padre y abuelo. Pero he aprendido que cuidarme físicamente, emocionalmente y espiritualmente no es egoísmo, es responsabilidad. No puedo contribuir positivamente a la vida de otros si no me cuido a mí mismo primero. El quinto principio es mantener flexibilidad y apertura al cambio. El envejecimiento tradicional frecuentemente se asocia con rigidez, con aferrarse a rutinas conocidas, con resistir nuevas experiencias. Pero he descubierto que la flexibilidad mental y emocional es lo que mantiene la vida interesante y significativa. Cada día de mis viajes trae experiencias nuevas que requieren adaptación y crecimiento. También quiero dirigirme específicamente a diferentes audiencias que pueden estar escuchando esta historia, porque creo que tiene lecciones relevantes para personas de todas las edades que están enfrentando desafíos familiares o personales similares. Para los adultos mayores que se sienten invisibles o no valorados en sus familias, no están locos si sienten que algo no está bien en sus relaciones familiares. Confíen en sus instintos emocionales. No tienen que aceptar maltrato o negligencia solo porque son mayores. Tienen derecho a relaciones respetuosas y a felicidad personal independientemente de su edad, y nunca es demasiado tarde para hacer cambios radicales si su situación actual no les está dando la vida que merecen. Para los hijos adultos que pueden estar descuidando a sus padres mayores sin darse cuenta, sus padres no son parte del mobiliario familiar. Son personas con necesidades emocionales complejas, con deseos de sentirse valorados e incluidos, con experiencias y sabiduría que pueden enriquecer sus vidas si se toman el tiempo de escuchar. No asuman que porque están ocupados con sus propias vidas, sus padres automáticamente van a entender y aceptar la falta de atención. Para las familias que están pasando por conflictos intergeneracionales, la comunicación honesta es más importante que mantener la paz superficial. Es mejor tener conversaciones incómodas sobre necesidades no satisfechas que permitir que el resentimiento se acumule hasta que alguien tome decisiones drásticas. Y recuerden que el amor familiar se demuestra con acciones consistentes, no solo con palabras ocasionales. Para cualquier persona que sienta que ha perdido su identidad en roles de cuidado hacia otros, nunca es demasiado tarde para redescubrir quién son como individuos más allá de sus responsabilidades hacia otros. Tienen derecho a tener intereses propios, metas propias, relaciones propias que no estén definidas por lo que pueden hacer por otros. Y buscar felicidad personal no los convierte en egoístas, los convierte en personas más completas y satisfechas. Mi historia no termina con esta narrativa, porque sigo viajando, sigo aprendiendo, sigo creciendo como persona. La semana que viene salgo hacia Chile para participar en un proyecto de observación astronómica en el desierto de Atacama. El mes próximo me voy a Brasil para trabajar como voluntario en un programa de conservación de tortugas marinas. En el invierno planeo ir a Ecuador para estudiar técnicas de agricultura vertical con comunidades indígenas de montaña. Cada uno de estos proyectos me emociona de maneras que no había sentido en décadas. No porque haya dejado de amar a mi familia,
sino porque he aprendido que mi capacidad de amar y contribuir al mundo se expande cuando no depende exclusivamente de la aprobación o inclusión de otras personas. También he empezado a documentar sistemáticamente las historias de otros viajeros mayores que he conocido durante mis recorridos. Estoy escribiendo un libro sobre envejecimiento activo y empoderamiento personal, que espero pueda inspirar a otras personas a tomar control de su propia felicidad, independientemente de las expectativas familiares o sociales. Porque una de las cosas más importantes que he aprendido durante estos 2 años es que mi experiencia no es única. Hay miles de adultos mayores en Argentina y en todo el mundo que están enfrentando desafíos similares, con familias que los dan por sentado, con sociedades que los ven como cargas, con sus propias percepciones limitadas sobre lo que es posible después de los 70 años. Mi historia es un ejemplo de una respuesta posible a esos desafíos, pero no es la única respuesta. Cada persona tiene que encontrar su propia manera de mantener dignidad, propósito y felicidad durante el proceso de envejecimiento. Lo importante es rechazar la narrativa social de que la vejez es una etapa de declive inevitable y aceptación pasiva. La vejez puede ser una etapa de liberación, exploración, crecimiento personal, contribución significativa y construcción de relaciones auténticas basadas en respeto mutuo. Puede ser el momento de la vida donde finalmente tenemos la libertad y la sabiduría para hacer exactamente lo que queremos hacer con las personas que realmente nos valoran. Al final, esta historia no es solo sobre un abuelo que no fue invitado a una boda y decidió cambiar su vida. Es sobre el derecho fundamental de todo ser humano a ser tratado con dignidad, a tener sus necesidades emocionales reconocidas y a buscar felicidad en sus propios términos sin importar la edad que tenga. Es sobre el valor de confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente bien en nuestras relaciones más importantes. Es sobre la importancia de mantener nuestra identidad individual, incluso dentro de roles familiares, que pueden ser absorbentes. Y es sobre el poder transformador de tomar responsabilidad por nuestra propia felicidad en lugar de esperar que otros nos la den. Si algo de lo que compartí resuena con tu propia experiencia, si te sentís invisible en tu propia familia, si has estado esperando invitaciones que nunca llegan, si has estado viviendo para otros sin tiempo para vos mismo, espero que esta historia te inspire a considerar que siempre tenés opciones, que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente, que mereces felicidad y respeto independientemente de lo que otros esperen de vos. La vida es un regalo precioso y limitado, y cada día que pasamos esperando que otros reconozcan nuestro valor es un día que no podemos recuperar. Pero cada día también es una oportunidad nueva de elegir vivir de acuerdo a nuestros propios valores, de buscar experiencias que nos nutran, de formar relaciones que nos honren por quien somos realmente. Gracias por acompañarme en esta historia, que sigue escribiéndose cada día en carreteras nuevas, con personas nuevas, en aventuras que nunca imaginé que tendría el valor de emprender. Tu presencia como oyente le da significado adicional a este viaje que empezó con dolor y se transformó en liberación. Que encuentres tu propio camino hacia la felicidad y la dignidad, sin importar qué obstáculos familiares o sociales tengas que navegar para llegar ahí.